una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, un día más con vosotros para seguir hablando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, hoy nos vamos a centrar en la persona de nuestro Señor. Vamos a ver esa semana de pasión, o ese tiempo de pasión que el Señor tuvo en los días de su carne. Y bueno, tenemos un invitado una vez más, y hace tiempo también que estuvo con nosotros, y hoy está con nosotros también para hablarnos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de aquí de Jerez de la Frontera, José Luis González, al cual damos la bienvenida. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Me agrada estar aquí con vosotros una ocasión más. Decía que un tema presente por la fecha que nos toca, esta semana previa a la Semana Santa. Yo creo que es obligatorio, ¿no?, hablar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento que tuvo el Señor en los días de su carne, ¿no? Y me gustaría comenzar, ¿no? ¿Por dónde podríamos comenzar, José Luis, hablando sobre la pasión del Señor? Bueno, como tú has dicho, yo creo que hay que volverlo a repetir. Muchísimos jerezanos van a salir a la calle. Y van a salir a la calle a ver a un Cristo, a veces siendo azotado o siendo apresado, crucificado. Lo vamos a ver muchas veces en la calle. Y yo creo que es bueno hablar de qué significa esto, qué significa ese hombre sufriendo tanto, qué significado tiene su sufrimiento. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué se le llama Cristo o Mesías? Y pues incluso ¿por qué le cantamos, ¿no? Porque eso es lo que vamos a tener en nuestras calles prácticamente de toda España, y especialmente aquí en nuestra ciudad de Jerez. Vamos a tener a ese Cristo sufriendo en las calles. Y yo creo que tenemos que decir por qué. ¿Por qué sufrió Cristo? Si no, ¿para qué vamos a salir a la calle? Claro. O muchos jerezanos van a salir a la calle a aplaudirle o a cantarle o a llorar, viéndolo así. Y yo creo que podemos empezar diciendo que precisamente su nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, ya ese nombre tiene un significado. Cuando le anuncian a José y a María que van a tener un hijo, especialmente María va a tener un hijo, José va a ser quien va a adoptar a ese hijo, el nombre no lo eligen ellos. El nombre ya viene dado por Dios, el Creador, y el nombre que recibe es el nombre de Jesús, que significa Salvador, Dios salva. Y el nombre que recibe es Emmanuel, que Dios se hace hombre. Y eso es lo que vamos a ver en nuestras calles. Bueno. Vamos a ver a Dios hecho hombre, cuyo nombre también es Salvador. Lo de Emmanuel también lo sabemos porque en Navidades cantamos mucho a Emmanuel, ¿verdad? Es más difícil aplicarlo en Semana Santa, pero qué bueno, ¿no?, que sepamos que a quien vamos a ver en esas tallas, ¿no?, de madera en nuestras calles es Dios hecho hombre, y su nombre significa Salvador. Y ahora vamos a ver de qué tiene que salvar el Salvador, ¿no? Bueno, ese Cristo sufriente, ese Manuel, ese Dios con nosotros, ¿no? ¿Por qué tuvo que sufrir el Señor? Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer referencia a un refrán popular. Dice que no hay mal que por bien no venga. Bueno, los refranes populares no es que siempre estén muy acertados, pero en este caso nos puede ayudar, porque hay veces que se tienen que dar circunstancias, llamémosla crisis o momentos de dificultad, para que se produzca un antes y un después. Y en ese después obtengamos la respuesta, obtengamos el cambio, o obtengamos algo mejor de lo que estamos viviendo. Y en un ejemplo de la naturaleza que todos vamos a entender, que usó también Jesús, una semilla es necesario que se siembre, que se entierre, para que ahí en la tierra esa semilla se rompa, se deshaga, se transforme y dé lugar a raíces, al tallo, a la planta y al fruto. Si la semilla no fuera enterrada y no sufriera esa transformación, no tendríamos un nuevo fruto.
Esto lo saben todos los... Bueno, si hay alguien dedicado a la tierra va a decir, vaya cosa que estás diciendo, no estás enseñando nada nuevo. Pero es interesante por lo que ahora voy a decir. Si la semilla no se entierra, no hay fruto. Bueno, el resultado es que Jesús se aplicó este ejemplo a sí mismo. Y él dijo que era como una semilla, que si él no moría, lo que él venía a hacer no servía para nada. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Jesús dijo que iba a sufrir. Además, detalló su sufrimiento. Él dijo que sería afrentado, burlado, escupido. Él dijo que se le entregaría en manos de gente injustas, que sería azotado, pero también dijo que sería muerto y resucitado. Y él dice, y es muy interesante porque en los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, dice, así fue necesario que el Cristo padeciera. Así que encontramos a ese Dios hecho hombre, encontramos a ese Salvador diciendo que todo su sufrimiento, su muerte y su posterior resurrección, es necesario que eso ocurra así. Así que no nos debe llamar la atención de que Jesús muriera, de que Jesús sufriera, porque él mismo dijo que ya era necesario. Lo interesante es que ya había sido anunciado que él tendría que sufrir. Lo anunció un profeta de Dios, uno que declara lo que viene, uno que declara el futuro, llamado Isaías. Dijo, el Salvador, para salvar, va a tener que sufrir y va a tener que morir. No, y lo impresionante de esto es que no lo anuncia ni 100 ni 200 años antes, sino prácticamente casi 1000 años antes. Claro. Es esa profecía que luego el Señor en su tiempo y en su momento tiene su cumplimiento. Tiene su cumplimiento. Y lo interesante es que su nombre, Salvador o Dios salva, pues ya también, aunque era un nombre ciertamente algo común en el pueblo de Jesús, y para nosotros hoy evidentemente que una persona se llame Jesús pues no tiene mayor significado, pero ya también estaba anunciando algo. O sea, este hombre se llama el que salva, algo que ya también estaba anunciado. O sea que es muy interesante saber que este Cristo que vamos a ver representaciones suyas sufriendo y muriendo, pues todo ese sufrimiento tiene un significado. Yo creo que todo el que salga a la calle debería hacerse esta Semana Santa el planteamiento de, bueno, si yo lo estoy viendo sufrir y ese sufrimiento tiene un significado, ¿cuál es ese significado? ¿O quién se beneficia de ese sufrimiento? Lo curioso de todo esto es que, bueno, hablando, ¿no?, lo que tú comentabas, ¿no?, de Jesús, que significa Salvador, bueno, la persona de Jesús, aunque hubiese muchas personas con ese nombre, pero en Jesucristo se lleva a cabo, verdaderamente, se lleva a cabo el nombre de Jesús, ¿no? Pero hay una cosa también que me llama curioso, ¿no? ¿Por qué aún el gobernante, el principal de aquellos tiempos, ¿no?, Pilato, considerándolo inocente, por qué tuvo que ser llevado evidentemente a sufrir? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque ¿por qué un hombre inocente tiene que pasar por ese sufrimiento? Podríamos decir que en la época romana ver a alguien muerto en la cruz pues no era tan anormal, era lo normal. Las carreteras estaban llenas de malhechores que la justicia romana pues entendía que debían de recibir muerte, y la recibían en una forma de muerte cruel, que era la cruz. La crucifixión en el caso de Jesús no duró muchas horas, pero la crucifixión en los demás casos era una muerte lenta, dificultosa, donde se perdía la sangre, donde costaba trabajo respirar, en donde aún las aves del cielo podían venir a picar tus carnes. E incluso llegaba un momento en donde los romanos, para acelerar esa muerte, rompían las extremidades para que el que estaba clavado en la cruz no pudiera incorporarse y tomar aire o tomar un poco de aliento. O sea, la muerte en la cruz era terrible, terrible. Pero claro, ¿por qué es tan llamativa la muerte de Jesús? Precisamente por eso. Porque ni los propios judíos ni la propia justicia romana encuentran que ese hombre es culpable como para morir como un malhechor en la cruz. Un delito de quitar la vida. Bueno, los romanos estaban acostumbrados a quitar la vida. Las legiones romanas eran especialistas en quitar la vida.
y los procuradores romanos no tenían inconveniente en quitar la vida a nadie, pero evidentemente había una justicia y también la respetaban. Y Jesús fue llevado a un juicio. Los judíos tuvieron que mentir, no podían encontrar una causa legal justa contra Jesús. Evidentemente Pilato, que entre otras cosas podía tener de todo, pero no era tonto, encuentra que ese hombre no era reo de muerte. Y sin embargo, mientras que otros morían en la cruz por sus propios delitos, resulta que tenemos al Dios hecho hombre sufriendo y muriendo, y ahora resulta que nadie lo puede condenar. Es justo. Tenemos a un justo muriendo, a un inocente muriendo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nos debería a todos llamar la atención. Más allá de la cultura, más allá de los días festivos, más allá incluso de lo agradable que es una Semana Santa en nuestra tierra, con la temperatura, con nuestros limoneros y nuestros naranjos en flor, ¿no? Más allá de todo eso, que es bonito y que podemos disfrutar, ver a aquel que se dijo Dios hecho hombre, cuyo nombre es Salvador, recibiendo la peor o la máxima de las condenas, la pena de muerte, cuando unos y otros lo consideran o no tienen más remedio que llamarlo justo, pues yo creo que es muy interesante decir entonces por qué murió Jesús, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos mucho que hablar, Antonio. Sí, bueno, estamos hablando de hace 2000 años, 2019 años, estamos en el 2019. Sí. Podemos añadirle, ¿no?, según los estudiosos, ¿no?, algunos años más. Algunos años más. Pero estamos hablando de esa época, pero bueno, seamos prácticos. ¿Ese sufrimiento sirve actualmente para hoy? Esa es la clave. Esa es la clave, que pequeños detalles en la historia pueden dar grandes resultados. A nadie se le escapa por alto de que ese, como dijo aquel astronauta, un pequeño paso para el hombre era un gran paso para la humanidad. O sea, aquellos varios escalones que bajó aquel astronauta eran mucho más que varios escalones y poner un pie en la luna. Era la humanidad conquistando el espacio, con todo los beneficios que eso trae hoy, porque muchas de las pruebas de medicamentos, de plantas, de células, se hacen hoy en el espacio, a ver cómo reaccionan allí. Entonces, aquella muerte, entre otras tantas muertes de crucificados, en el caso de Jesús incluso entre otros 2 crucificados, aquella muerte sirve. Sirvió entonces y sirve hoy. Esa es la peculiaridad de la muerte de Jesús, que evidentemente nadie puede alcanzar. Sí, la muerte de Jesús sirve y sirve hoy. Lo dijo el mismo Señor. Él dijo que Él tendría que venir a sufrir y a morir para salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿qué se ha perdido? Realmente, para Jesús, la condición del ser humano, de toda persona, sin Él, es como una oveja fuera del rebaño, perdida, que probablemente muera o de inanición, o de frío, o atrapada por lobos. Jesús empleó ejemplos de su época. Todo el mundo sabía lo que era un rebaño de ovejas y todo el mundo sabía lo que era un lobo atacando una oveja. Bueno, hoy, pues, gente de nuestra España, especialmente de Castilla, ¿no?, saben lo que es una oveja siendo atacada por lobos. Para Jesús, la condición de la persona, sin su amistad, sin la fe puesta en Él, es la de perdido. Pero perdido no solo sin poder vivir una vida plena en esta vida, que hoy quizás nos cuesta más entenderlo, porque hoy todos, pues los trabajos, los deportes, la capacidad para viajar, pues nos hace sentir que vivimos una vida plena. Pero una vida plena tiene mucho más que ver que eso. Pero no solo perdiéndonos una vida plena. Jesús nos ve en la condición de perdido porque hay una vida que trasciende a esta, que hoy quizás también le cuesta mucho a muchos creer que hay algo más, pero la realidad es que hay algo más. Él, cuando nos ve en esa condición de perdido, es cuando dice: voy a dar mi vida como pago para rescatar la vuestra. Ese es el mayor de los significados del sufrimiento y de la muerte de Jesús. De eso nos tiene que salvar, de una vida que va a llegar un momento en que en esta tierra termine y que tiene que trascender a otra vida que nos quiere dar Dios, pero esa vida solo se gana por medio de la fe en Jesús. ¿Y todos tenemos necesidad de Jesús? Todos. Todos.
Aquí no hay, todos somos, como dice la palabra, ¿no? Todos somos ovejas descarriadas. Todos. Y todos, si Jesús, hay un vacío en nuestras vidas, aquella persona que no tenga, evidentemente, al Señor. Claro. O sea, digo, para cualquier persona que nos esté escuchando, para cualquiera persona, el Señor vino a morir evidentemente por ella, claro, y a darle la salvación, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Sin Jesús no hay nada que hacer. Bueno, esto, dicho así, algunos nos podrían llamar extremistas, ¿verdad? Sectarios. Que cómo es eso que no hay otro camino a Dios sino Jesús. ¿Quiénes nos podrían llegar a decir quiénes se creen ustedes, ¿no? Bueno, realmente no es así. No nos creemos nada. Es sencillo. Jesús es, por eso hice hincapié al principio del programa, Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Y el único que nos puede salvar es Dios haciéndose hombre y dando su vida como precio para rescatar la nuestra. Desgraciadamente, muchas familias hoy en España entienden de lo que es pagar el precio del rescate, ¿verdad? Desgraciadamente. Hay familias en España que han sufrido el secuestro y han tenido que pagar para recibir de nuevo la vida de ese familiar querido. Es lo que está haciendo Dios. Dios dice, he creado al ser humano, lo voy a perder, su vida no va a trascender a la vida en el cielo conmigo, y me hago hombre, y con mi muerte, ese es el precio del rescate para que ellos puedan vivir conmigo. Entonces, no puede haber otro camino. Sobre él es cargada nuestra culpa. Claro. O sea, la culpa de vivir sin Dios, la culpa de no tener en cuenta a Dios, esa culpa es la que nos hace perdernos la vida al lado de Dios para siempre, y esa culpa es la que Dios mismo se echa sobre sus hombros, y por eso muere en la cruz. La muerte en la cruz realmente es un precio a pagar. Es el precio que Dios hecho hombre, Jesucristo, paga para rescatarnos a nosotros. O sea, cuando estamos viendo ahí a Jesús recibir golpes, recibir latigazos, cargar con la cruz y ser clavado en la cruz, lo que estamos viendo es a Jesucristo, el Dios hecho hombre, pagando el precio para que tú puedas tener vida al lado de Dios. Vida para siempre. A mí una cosa, Solís, que me llama la atención cuando leemos la palabra, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos y queremos transmitir, es como tú bien estás diciendo, ¿no? Mostrando la palabra, ¿no? Pero hablando de la cruz, ¿no? Personalmente, ¿no? ¿Por qué la cruz, no? Porque como dice la Biblia, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Y Él llevó nuestra maldición, Él llevó nuestro pecado, claro, ¿no? Y creo que esa obra tan maravillosa y esa obra de amor que el Señor hizo en la cruz, para llevar nuestras maldiciones, para llevar y para darnos la salvación y la vida eterna, como tú estás bien diciendo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en aquella cruz? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que tú has dicho es muy importante. Dios hace todo esto porque nos ama. Esto también a alguno le puede hacer rechinar los dientes, ¿no? Entre otras cosas porque abre los ojos y mira para un lado y ve asesinato, mira para el otro y ve hambre y dice, ¿cómo es que Dios ama a la humanidad? Evidentemente, tú no puedes conocer el amor del Padre Celestial si no estás al lado del Padre. ¿Cómo un hijo puede conocer cuánto le ama a su padre si el hijo ha abandonado la casa? Y no está al alcance de la protección, de la cobertura, de la provisión, de la defensa del Padre. Entonces, no podemos juzgar a Dios tan rápidamente, de decir por qué hay gente que pasa hambre, o por qué hay gente que muere tan joven, o por qué hay gente que muere con enfermedades tan durísimas como ciertas enfermedades terminales que estamos sufriendo la humanidad, ¿no? Bueno, no debemos de juzgar a Dios tan rápidamente. Mejor sería, voy a acercarme a Dios, voy a empezar a conocer a este Dios del que me hablan en este programa. Evidentemente, conocer a Dios es darte cuenta de que te ama. Y cuando comienzas a conocer a Dios, te vas a dar cuenta de su amor mirando a Jesús muerto en la cruz. Porque precisamente Jesús murió en la cruz, como he dicho, para pagar un precio de nuestro rescate. ¿Quién paga el precio de un rescate sino unos padres que aman mucho? Así es. Lo demás lo vemos por la tele y nos sacude el corazón. Pero los padres son los que son capaces de remover cielo y tierra y conseguir el dinero y pagar el rescate. Así hay que ver a Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo que Dios nos ama, que fue capaz de hacerse hombre y morir para rescatarnos. ¿Por qué tuvo que ser en la cruz? Bueno, la cruz tiene mucho significado. La cruz, primero tenemos que entender que fue un sacrificio voluntario. A Jesús nadie le obliga a pagar ese precio. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Bueno, Dios es todopoderoso y Él
No podemos entrar con nuestra mente limitada en la mente ilimitada de Dios. La cuestión es que Él decide voluntariamente morir para rescatarnos. O sea, Él ofrenda su vida y su sangre derramada hasta la última gota, como vemos magníficamente en el cine, ¿verdad? Como Jesús sangra por todo su cuerpo, pero lo hace voluntariamente, y lo hace, como hemos dicho, por amor, porque su muerte no es por Él, es por causa de la humanidad. Es lo que se llama la muerte vicaria. Él se pone en nuestro lugar y muere por nosotros. Realmente la cruz tiene el significado de que es el castigo por el pecado del hombre. Cuando hablo de pecado no quiero llevar esta palabra a ese término tan ya que hasta en tono burlesco nos hemos tomado en nuestra sociedad. No, estoy hablando de cada uno vivir conforme entiende, sin tener en cuenta ni a Dios ni realmente al prójimo. Entonces, eso es lo que nos separa de Dios. Y toda esa maldad que comete el hombre es puesta sobre los hombros de Jesús, y Jesús muerto en la cruz. ¿Sabéis lo que significa la cruz? La cruz significa que tú y yo deberíamos estar allí crucificados por habernos separado de Dios. Y sin embargo, quien viene a morir es Él. O sea que la cruz significa una sustitución también. Tú deberías estar allí en la cruz, Antonio. Yo debería haber estado allí, pagando por el mayor de mis pecados, no tener en cuenta a mi Creador. Entonces Jesús viene a morir en tu lugar y a morir en el mío. Viene a morir en el lugar de toda la humanidad. O sea, no solo lo hace por amor y voluntariamente, sino que toma nuestro lugar. Y cuando uno entiende eso, ¿quién haría eso? Alguien que ama. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, yo daría la vida por mi hijo? Lo haríamos. Yo sé que cualquier padre daría la vida por su hijo. ¿Hay mayor gesto de amor que este? No lo hay. Si a una madre que se le va un hijo le pudieran decir que la enfermedad de tu hijo la pongan sobre ti, ¿qué diría una madre? Bueno. Pues ya mismo. Claro. Por favor, o me quitan mi riñón, o me quitan mi hígado, o cojan la enfermedad de mi hijo y pónganla sobre mí. Yo soy capaz de sustituir a mi hijo, ¿no? Que mi hijo no sufra, sufro yo. Ese es Cristo muriendo en la cruz. Que ellos no sufran, sufro yo por ellos. Que ellos no tengan que morir y quedarse separados de Dios. Yo muero por ellos. Eso es la cruz. Esa es la representación que vamos a ver en las calles en esta Semana Santa. Ese Cristo muriendo en la cruz realmente está diciendo por cada calle que pasa y por cada uno de los que le está mirando, estoy muriendo por ti, te estoy sustituyendo a ti. A mí me gustaría que los jerezanos viéramos así a Jesús. Ese está ahí por mí. Sería una forma distinta de ver la Semana Santa este año. ¿Y todo por amor? Todo por amor, como estoy explicando. Porque le duele nuestro dolor. Porque le duele nuestra perdición, que nos perdamos. Porque le duele que no conozcamos a nuestro Creador, a Dios. Y como nos ama, se pone en nuestro lugar y sufre nuestro dolor, nuestra culpa y nuestra condena. Qué precioso sería, ¿no?, que cada jerezano pudiera meditar en esto. Que ese crucificado está crucificado en mi lugar. Que va mucho más allá esto que el arte. Así es. Y que la cultura. Así es. Que es preciosa, por cierto, ¿no? Pero Solís, ¿tenemos pruebas de que eso fue verdad, todo aquello que ocurrió? Bueno, tenemos pruebas. La primera, una de las pruebas, porque a la Biblia y los escritos de la Biblia, cuando se le prueba, hay que tratarlo como probamos a cualquier otro libro. Si hoy cogemos los escritos de cómo César conquistó las Galias, nadie duda que esos escritos son copias del original. ¿Por qué? Porque esos escritos son tomados a una cierta edad de los originales. Esos varios escritos coinciden entre ellos y entonces se entiende que los escritos que nos llegan de las conquistas de las Galias pues son manuscritos o copias de los originales y por lo tanto damos por entendido que nos están contando una historia real. Bueno, si ese tipo de argumentación y de estudio lo aplicamos a esos libros, hay que aplicarlo también a la Biblia. Bueno, pues resulta que los evangelios
tenemos más copias que de cualquier otra historia. Y esas copias son mucho más cercanas al tiempo en lo que ocurrieron los hechos que cualquier otra copia, como por ejemplo de la que he hablado. Por lo tanto, aplicando este mismo concepto de estudio a los evangelios, no tenemos por qué dudar que los evangelios son copias literales de hechos reales que ocurrieron. Eso está ahí. Ahora, otra cosa es que tú quieras analizar los evangelios de forma subjetiva y no objetiva, entendiendo que como es religión voy a aplicar otro tipo de estudio. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Y hubo historiadores, ¿no?, que no eran seguidores de él. ¿Qué tipo de historiadores hubo que dieron testimonio de él? Tenemos historiadores que no eran ni cristianos ni seguidores de Cristo. No eran seguidores de Cristo, ni mucho menos luego se hicieron cristianos. Y yo quiero poner solo dos ejemplos. Hay más, y hay libros que hacen un estudio muy profundo acerca de esto. Pero, por ejemplo, tenemos un historiador romano llamado Tácito. Evidentemente ni se hizo cristiano, ni fue en su tiempo seguidor de Jesús, pero como historiador narró la historia y narró lo que ocurrió. Tácito nos cuenta cómo por orden de Poncio Pilato fue ejecutado un tal Jesús. Por lo tanto, ya tenemos que esa muerte es real, está historiada. También tenemos otra referencia en otro historiador romano llamado Suetonio. Lo podemos consultar en la web. Como estos historiadores romanos nos vienen a decir que en los tiempos del gobernador Poncio Pilato, en la tierra de Palestina, de Judea, pues un tal Jesús Nazareno fue condenado a muerte. O sea, eso es real. Tenemos un historiador muy famoso, muy consultado, es un historiador judío llamado Josefo. Él escribió acerca de los judíos, de sus guerras, de su historia. Y él, Flavio Josefo, escribió sobre Jesús y escribió cosas muy interesantes, porque escribió que Jesús era un hombre sabio, que era un hombre bueno, que se le conocía como un hombre de virtud. Y él manifiesta algo muy interesante, que murió, pero que luego estaba vivo. O sea, hay ahí ya una prueba de que de alguna manera él llega a historiar, a escribir que aquel que murió en la cruz ahora resulta que está vivo y que tiene seguidores, ¿no? Sí. Es muy interesante, ¿no? Porque esto nos muestra que si Jesús existió, si Jesús murió y si Jesús resucitó, pues entonces no tenemos más remedio que creer que Jesús era quien era. ¿Qué evidencia hay de ese momento? La resurrección, tenemos evidencias claras de que sucedió. Entre otras cosas porque si los judíos hubieran tenido el cuerpo de Jesús, lo hubieran enseñado. Lo hubieran enseñado porque no se van a arriesgar a que la secta del Nazareno siguiera adelante como ellos sabían que estaban siguiendo adelante, porque había judíos que decían, mira, el mundo entero se va tras él. O sea, era una inmensidad de gente la que comenzó a seguir a Jesús. Entonces, los judíos nunca hubieran escondido el cuerpo muerto. Claro. Como otros dicen que Jesús realmente no llegó a morir en la cruz y él mismo salió de la tumba, realmente, pues a ese nivel de sufrimiento, nadie sería capaz de mover una piedra que tuvo que ser removida para cerrar la tumba por una guardia romana de 4 hombres. Conocemos los romanos lo bien preparados que estaban para la guerra. Conocemos por documentales que tenemos en nuestras televisiones cómo los romanos eran capaces de hacer largas caminatas con poca comida, bajo frío, bajo lluvia o bajo calor, con grandes pesos a la espalda, y luego podían batallar y vencer. Entonces, una piedra que mueven 4 hombres no la puede mover un hombre con los golpes, los latigazos y la pérdida de sangre después de ser clavado la cruz. O sea que la prueba de que Jesús, pues él mismo no había muerto, esa no se sostiene tampoco, ¿no? Los mismos evangelios te dicen cómo los romanos fueron a decir que no sabían lo que había pasado, pero que ciertamente ellos estaban allí y una luz los rodeó y la piedra se abrió y fueron pagados para decir que habían robado el cadáver. Qué bueno. Así que la resurrección está ahí. Amén, amén, amén. La resurrección está ahí.
Se nos va el tiempo, José Luis. Qué lástima. Sí, me quedo ahí, de verdad. Pero bueno, yo creo que ha sido maravilloso, hermano, de verdad. Maravilloso poder ver ese Salvador, ese Jesús, como decíamos al principio, ¿no? Que se hace hombre, que viene a morir por ti y por mí, por aquella persona que nos está viendo, ¿no? Que toma sus pecados en sus espaldas, Sí. y derrama su sangre, ofrece su cuerpo en sacrificio para que tú y yo y toda aquella persona que quiera tenga la vida de la vida eterna, porque no seguimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y a un Dios real, ¿no? Y te dejo ahora unos minutos, pero una pregunta última. Aquella persona que quiera tener la seguridad, la certeza de tener esa vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Y me gustaría que te dijese a las cámaras. Yo quiero decir dos cositas muy claras. Aquellos discípulos eran judíos. Los judíos eran obedecedores de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Un judío que tenía el mandamiento de no mentir no hubiera dado la vida por Jesús si hubiera sido un mentiroso. Y no hubieran mentido diciendo que Jesús estaba vivo o estaba muerto. Y por otra parte está la evidencia interna que tenemos los creyentes. No hay religión, para que nos podamos entender, que pueda dar la seguridad de que ciertamente tenemos una relación con Dios y de que ciertamente, pase lo que pase con nuestras vidas, aunque muramos en este momento, no hay religión que pueda dar la seguridad que vamos a estar en el cielo. Solo aquellas personas que manifiestan haber tenido una experiencia interna con Jesucristo son capaces de decir: tengo la seguridad de que estoy en correcta relación con Dios y tengo la seguridad de que mi vida va a trascender y cuando me toque partir de este mundo yo voy a ir al cielo. No hay otros seguidores de otros líderes religiosos que puedan decir esto. Entonces, todos necesitamos decirle a Jesús: creo que lo que tú hiciste en la cruz, lo hiciste por mí. Te necesito viviendo en mi interior. Necesito tener una experiencia contigo y que tú me des la seguridad de que mi vida tiene propósito, tiene sentido y que mi vida va a trascender. No solo en esta vida va a servir para algo, sino que yo voy a terminar en el cielo contigo. Expresarle de todo corazón esas palabras a Jesús. Decirle: Jesús, pues si yo me alejé de Dios, te pido perdón por ese alejamiento, o como la Biblia lo llama, por ese pecado, y te acepto como lo que eres, mi Salvador. Esas palabras sencillas, pero de corazón, yo creo que esta Semana Santa deberían de estar en la boca, si es posible, de todos los jerezanos, Antonio. Amén. Esto es lo que yo les invito a los jerezanos a hacer: a aproximarse a Jesús, a decirle: sé mi Salvador, perdona mi alejamiento de ti, quiero tener una experiencia interior contigo, quiero tener esa seguridad de que mi vida tiene propósito y que voy a estar contigo en el cielo. Esto es lo que le invito a hacer a los jerezanos en esta Semana Santa. Qué bueno. Pues muchas gracias, José Luis, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por... A mí me hubiera gustado estar más tiempo. Se nos fue. Pero gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estas enseñanzas maravillosas, bíblicas, 100% de la palabra de nuestro Dios, y su palabra es verdad y es verdad. Gracias, mi hermano, desearte lo mejor y que el Señor te siga bendiciendo. Encantado de estar con vosotros y para mí es un privilegio de estar aquí con todos los que nos están viendo por la televisión. Pues querido amigo, querido oyente, yo quiero tomar unas palabras de nuestro hermano pastor José Luis que él nos comentaba, que Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido o lo que está perdido, y créeme que lo que está perdido es tu vida y mi vida sin Jesús. Por eso, una vez más, te invito o te invitamos a que sigas al Señor, a que reconozcas esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario para darte la vida y la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene.